Seguimos platicando con el padre Roberto Valencia. Bueno, pues estábamos en este análisis, Roberto, hablábamos de las expectativas, ya nos has dicho de grupos que han tenido expectativas, pero tienes a otros. Sí, claro, bueno, quería cerrar estos que de alguna manera señalan una visita decepcionante del Papa, porque esperaban a un mega ombudsman, ¿verdad?, que viniera a poner orden en la situación de derechos humanos en el país, pero no le corresponde al Papa. El Papa es un elemento y un actor, sí, de mucho peso mundial, pero hay instituciones y el Papa nos dice, háganse cargo ustedes, nos habla a los sacerdotes, involúcrense, pónganle nombre, acérquense, y creo que eso es lo mejor que pudimos haber escuchado nosotros, y es que el mensaje del Papa muchas veces no se ha analizado por completo, sino seccionadamente, y esta es mi crítica a esas personas que ven como una decepcionante visita. Yo creo que para nada, al contrario, rebosó y rebasó las expectativas. Hay otro grupo que era el de los casamilagros, como los menciona un poco Alejandro Jodorowsky, ¿no? La psicomagia, que si apareció un arco iris, que si hay una nube, que si entonces, bueno, sí, buscando como la parte mágica de una visita papal, y yo digo, bueno, pues aquellos que se quedan con esa expectativa, pues a lo mejor sí, pero eso no es la visita del Papa. Estaban los indiferentes a los que les valía, si sí, si no, se molestaban por el cierre de carreteras. Bueno, las expectativas para estas personas, bueno, dicen, qué bueno que ya se fue el Papa, ¿no? O sea, qué bueno que, ¿a cuándo van a dejar de hablar del Papa? Bueno, sí, porque medios de comunicación otorgando amplia cobertura de la visita, en ¿no? Cadena nacional prácticamente, y controlados por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, bueno, a estas personas, bueno, pues se quedaron como cuando Juan el Bautista hablaba en el Jordán, ¿verdad? O sea, pues ahí va un grupo de gente que anda siguiendo a un profeta. Bueno, pues muy bien, ellos, oídos sordos, se respeta en un país de libertad religiosa. O sea, ante ellos, nuestros respetos también. Pero están también los creyentes, a los que vino a ver el Papa, y eso es lo importante. Está el creyente, el católico de a pie, el que le dio un boleto el párroco de ahí, su capilla, que ahorró, que se fue en un camión, que estuvo a las 5 de la mañana, no como aquellos que apartaron silla, que denunció Broso ahí en su canal de televisión, no, sino el católico creyente, el que realmente es el pobre, ¿no? El del evangelio. Incluso de otras denominaciones, porque hay quienes han criticado duramente y no les ha gustado de otras religiones la visita del Papa por la cobertura, pero hay quienes, incluso quienes no profesan el catolicismo, estuvieron atentos, revisaron el mensaje, se congratularon con la visita. Desde luego, porque lo que te comentaba hace un rato, si yo soy, por ejemplo, pastor evangélico, con todo respeto, si leo lo que el Papa le dice, por ejemplo, a los dirigentes del catolicismo, también es válido para cualquier pastor evangélico. O sea, es válido no porque es un mensaje de cuiden al rebaño, y eso nos vale para todos. Cuiden el rebaño en donde está siendo perseguido, donde está siendo martirizado, etcétera, ¿no? Quiero fijarme en este grupo de los expectantes creyentes, porque ellos colmaron su alegría, porque ellos vieron, ellos escucharon, y ellos están madurando el mensaje, lo están analizando, lo están disfrutando, están escuchando de aquí, de allá. Es como aquel rocío, porque pues nosotros tuvimos una gracia enorme de tener a Francisco entre nosotros, y muchos 20 nos están cayendo ahorita, muchos nos caerán a lo largo del camino, en el análisis que hagan cada parroquia, en las homilías que se hagan cada domingo, y esos son a los que vino el Papa a confirmar y a fortalecer. Y finalmente están los de las víctimas, que ahí tú me preguntabas hace un rato si debió, si no debió. Bueno, ahí hay otros elementos de tipo político, pero el Papa, el mensaje fue muy claro para las víctimas, para los de los feminicidios, para los de los desaparecidos. A mí me hubiera encantado que el Papa viniera a hablar, por ejemplo, de los problemas de derechos humanos en Tabasco, de los policías que han asesinado, de los campesinos que han asesinado, pero el Papa no es el ombudsman de todos los mexicanos. Al hablar en términos generales nos está también a nosotros invitando a que nos sumemos y que no seamos indiferentes. Creo que esa fue una de las expectativas y quedó rebasada. Termino esta parte, mi querido Emanuel, si me lo permites. El Papa jesuita, primero, la vida de las personas. Decía Francisco Javier, padre de las misiones jesuitas, háganse amar por todos. Y creo que eso el Papa lo lleva al pie de la letra. 3 Cs que hablaba Javier Sinaí del Universal, del Papa Francisco, y quiero mencionar: carisma, cabeza y congruencia. Un Papa con un gran carisma,
con una gran capacidad intelectual. Hay una cita de René Descartes, ahorita te voy a mencionar, filosófica, interesantísima. Los que cita el Papa, a Octavio Paz, el Papa cita al Nicamo Poa, cita al Popol Vuh. O sea, el Papa es un Papa que está el laberinto de la soledad, o sea, conoce las raíces mexicanas perfectamente, habla perfectamente sobre la narración de la Virgen de Guadalupe. Es decir, es un Papa con una capacidad, con una cabeza, con una capacidad de intelecto extraordinaria, una formación extraordinaria. Carisma, cabeza y congruencia, 3 cosas del Papa. El Papa se pregunta cuando está con los presos. Yo cuando los veo a ustedes me pregunto, ¿por qué ustedes y no yo? Un poco dolido, ¿por qué esto que ustedes sufren? Yo quisiera, es una manera de decir yo quisiera también. Pues esa es una meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él habla dice, hay gente como ustedes que hablan del dolor de sus delitos, pero hay otros que son peores, que esconden sus delitos y los tapan. Esa frase es muy dura para las 440 prisiones donde hay tortura en México, y se oculta la tortura, y se dice que no la hay, y el Papa dice, es peor eso. Dice, yo prefiero a ustedes que reconocen sus delitos a aquellos que los tapan y los ocultan. Háblense de frente y de cara como hombres de Dios. Una frase jesuita muy interesante, que la pone San Ignacio Loyola en una carta a unos estudiantes en Roma, dice, entremos con la suya para salir con la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que al Papa se le invita a venir a México y acepta la invitación, pero le ponen ciertos cotos, normal. Él pone su agenda de los famosos hoyos negros del país, ¿no? Este itinerario de ciudades trágicas de México, y dice, ok, si esto es lo que podemos hacer, vamos a entrar con los que nos permite el gobierno mexicano, pero vamos a salir también con nuestro mensaje. Entramos con la suya, pero salimos con la nuestra. Algunos le llaman a eso jesuitismo, pero yo creo que va mucho más allá. A los pobres, una meditación de los ejercicios espirituales. Hay que estar con Cristo pobre y quebrantado. Creo desde mi punto de vista que la visita de Francisco fue un terremoto clerical, fue un terremoto para el clero. No hemos acabado de entender lo que el Papa Francisco nos ha dicho, de verdad. Un nuevo rostro del catolicismo mexicano que se basa ya no en la piedad desde arriba, sino desde abajo. Primero vean la realidad, decía Leonel de los Santos y nuestro amigo Pedro Arriaga, sitúense desde un lugar y desde ahí vean a Dios. Vencer las tentaciones, la suprema tentación de la resignación. Este país no puede cambiar, no, sí puede. Y lo habremos de cambiar. Acuérdense, descansan sobre hombros de gigantes. Este país es de héroes. No se olviden de eso. Ir a donde nadie quiere, en las fronteras y encrucijadas, ahí están los jesuitas. Jesuitas, problemas. Pero también jesuitas es propuestas, oportunidades, misión y progreso. Ha sido un discurso incluyente. Es un Papa mucho, mucho mejor, Emmanuel, de lo que nosotros podríamos imaginar. Y fíjate que concluye y sorprende, que revela que en ocasiones tuvo ganas de llorar al ver tanta esperanza en un pueblo tan sufrido. Creo que esa frase también dice mucho. Tanta esperanza, o sea, más allá de la resignación que menciona él, vio esperanza. Así es. Yo creo que si hiciera yo una apretadísima síntesis del mensaje espiritual de Francisco, yo lo pondría en estos términos. No a la cultura del descarte, sí a la vida de las personas. 2, inclusión, es un Papa inclusivo. Inclusión de los pobres, enfermos, presos, indígenas, víctimas, jóvenes, no excluirlos. Inclusión, es un Papa inclusivo. Inclusión incluso de otras denominaciones religiosas, de los evangélicos, de nuestros hermanos de las diferentes denominaciones cristianas, de los ateos, de los agnósticos. O sea, no es un discurso adversativo, es un discurso inclusivo. Y creo que todavía hasta nuestros hermanos que de pronto, bueno, sí, se comprende, porque también para ellos es una sorpresa encontrarse un Papa así, ellos piensan que es un Papa que los está agrediendo. No, el Papa no está invitando como un líder espiritual, misericordia y de paz, misionero de la misericordia y de la paz. No dejar solo el futuro de México, diálogo, confrontación y encuentro. No solo confrontación, no solo diálogo, no solo encuentro.
las tres. Diálogo, que supone confrontación, que es lo que les dice a los obispos, o sea, hablen entre ustedes como hombres de Dios, pero también encuéntrense, o sea, los puntos de encuentro. Y creo que esto tenemos que mencionarlo muy seguido. Diálogo, confrontación, encuentro, sanación de las heridas, oración, enfrentar la crisis, amar a Dios, libertad religiosa, y yo me quedo con esto, el encuentro en el Santuario de Guadalupe. Qué fuerza tuvo esa imagen en la que el Papa se deja mirar por la morenita. Dice el Papa que Guadalupe retrata de cuerpo entero al pueblo mexicano. Y yo con eso me quedo. Muchas gracias a Roberto Valencia, al padre Roberto Valencia, su presencia esta mañana en Telereportaje. Creo que muy interesante, Roberto. Muchas gracias, Emanuel, y de verdad con mucho gusto, y a escuchar a mis compañeros que están en México y en San Cristóbal luchando también, y saludos a la comunidad de Plátano y Cacao también aquí. Y bueno, a todos los que nos escuchan hoy en el Periódico del Aire, pues la invitación es a seguir profundizando este mensaje. A que no quede nada más en un momento espontáneo, sino a llevarlo a la práctica, que es lo más difícil. Que no sea una moda espiritual, que sea un mensaje verdadero. Muchas gracias, es el padre Roberto Valencia. Yo hago la pausa, regreso, volvemos en tiempo de cuelga, porque todavía tenemos mucho más que presentarle esta mañana.